¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a exponerles el caso clínico número 5 que trata sobre cinética enzimática. Nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Arenas Gutiérrez Valeria, Loza Reyes Saily Joana, Martínez Salazar Diego Damián, Mata Hernández Kevin y Peña Morales Natalia Atsiri. Entonces vamos a comenzar con el análisis del caso clínico. El paciente que nos presentan es un hombre de 56 años que presenta hipertensión y artritis gotosa, que es la fase más avanzada de la gota. Una enfermedad en la que se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. A este paciente le dio un brote autoinmune, por lo que el médico en turno le mandó azatioprina, un medicamento indicado justamente para enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide. Y al tener un antecedente de gota ya tenía un tratamiento previo con allopurinol, el cual es un medicamento recetado para reducir los niveles de ácido úrico en orina y en sangre. El médico decidió no suspender el tratamiento con allopurinol, sin embargo, a las 3 semanas surgieron una serie de síntomas que pusieron en alerta al médico. Los síntomas fueron la fatiga progresiva, que es la sensación de cansancio que va aumentando conforme pasa el tiempo, la febrícula, que es el aumento leve de la temperatura, que va desde los 37 hasta los 37.9 grados Celsius, y las petequias, que son pequeños puntos rojos, marrones o morados en la piel, y normalmente se dan por la rotura de vasos sanguíneos pequeños, como lo son capilares. Debido a esto, el médico le indicó al paciente que se realizara un hemograma para analizar su número de células en sangre. Antes de pasar al análisis, tenemos que describir qué es un hemograma. Bueno, el hemograma es un estudio de sangre que nos permite ver de mejor forma justamente la cantidad de células y sustancias sanguíneas en nuestro cuerpo. El propósito pues es diagnosticar enfermedades asociadas con la sangre y también analizar y diagnosticar infecciones presentes en nuestro cuerpo, ver el comportamiento y todo eso. Hay 3 aspectos muy notorios en el hemograma, o biometría hemática también se le dice, que son los niveles de hemoglobina, los niveles de leucocitos totales y los niveles de plaquetas. En la hemoglobina los niveles normales son de 13 a 18 gramos sobre decilitro. En leucocitos totales van de 4.5 a 11 por 10 a la 9 litros y en plaquetas van de 150 a 400 por 10 a la 9 litros. Pasando al análisis del hemograma planteado en el caso clínico, podemos analizar que en sí los niveles de todas las células y de la hemoglobina pues están muy por debajo de los rangos normales, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina está en 9.5 gramos sobre decilitro, muy por debajo de los valores normales, por lo que puede ser un indicativo de que el paciente tiene anemia. Y esta proteína en poca cantidad hace que sea insuficiente para transportar el oxígeno necesario al cuerpo. Los leucocitos totales también están muy por debajo, están en 1.2 por 10 a la 9 litros. Y pues bueno, los leucocitos se encuentran bajos y esto hace que pues el paciente sea más vulnerable a infecciones, y esto lo podemos ver reflejado con la febrícula que presenta. Y por último, las plaquetas están en 45 por 10 a la 9 litros, que también son valores muy por debajo del valor normal. Un nivel bajo de plaquetas se le denomina como trombocitopenia. Esto provoca que haya un aumento de sangrado incontrolable, o sea, puede haber sangrado de forma muy fácil y también la aparición de moretones. Los diagnósticos planteados o los diagnósticos que nosotros propusimos son la anemia tradicional, normal, que es la disminución de células sanguíneas en el torrente sanguíneo. Este es un posible efecto secundario de azatioprina, pero el más acertado es la anemia aplásica. Es una enfermedad poco común en la que la célula no produce suficientes células sanguíneas, tanto eritrocitos, glóbulos rojos, como glóbulos blancos y plaquetas. En fin, los síntomas y las consecuencias son los siguientes. Presenta el paciente fiebre o febrícula, como lo mencionamos anteriormente. Aparición de hematomas o moretones que son causados por un mayor sangrado interno, y esto también pues aumenta el riesgo de sangrado interno. Hay un mayor riesgo de infecciones debido a la baja de glóbulos blancos y hay un mayor riesgo de sangrados críticos. La forma para tratar este padecimiento es variada, sin embargo podemos tener varios tratamientos. Hay 4 medidas que son, digámoslo así, las más conocidas, que es el trasplante de médula ósea para reemplazar el tejido dañado que se encuentra
pues es un tejido donde prácticamente esas células ya están muertas, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Las transfusiones de sangre, que también es para recuperar estas células perdidas y todo lo que engloba, incluyendo la hemoglobina. Los medicamentos inmunosupresores como la globulina, y en caso de tener infecciones ya se requiere de uso de antibióticos. Y pues esto sería todo por mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Kevin. Como dijo mi compañero Diego, yo hablaré en ese caso de la acetoprina y del allopurinol. En esta primera presentación es un esquema simplificado del metabolismo de la acetoprina. Aquí en este esquema trato de explicar que es un agente inmunosupresor. Se metaboliza primero a 6-MP, que tiene dos caminos. Uno de activación por XO, que la transforma en algo inofensivo como ácido 6-teúrico, y otro de activación a 6-TGN, que es más bien tóxico para la médula ósea. Al inhibir la XO se bloquea el camino de la inactivación, así que hay más 6-MP. Esto provoca que nuestro 6-MP se dirija hacia el camino de activación, produciendo un exceso de 6-TGN. Esto mata células de la médula ósea, causa citopenias, baja hemoglobina, baja leucocitos, baja plaquetas. El allopurinol inhibe el segundo paso del metabolismo, lo que resulta en niveles plasmáticos elevados de 6-MP. Con efectos tóxicos asociados a algunas enfermedades las cuales pueden ser más bien enfermedades como trombocitopenia o pancitopenia, los cuales resultan, más bien estas enfermedades resultan parcialmente mortales. Una analogía fácil de entender, lo que yo traté de explicarles en este esquema es un río bifurcado, donde la parte izquierda es la parte segura y la parte derecha ¿cómo podemos decirlo? La parte derecha es la parte útil pero peligrosa. Bueno, comencemos con mi analogía que me inventé. Imagina que la acetoprina es como un río que se convierte en 6-MP. El río se divide en dos ramas, en una segura, como ya habíamos dicho, que es la inactivación por XO, que lleva a un lado inofensivo como el ácido 6-teúrico, y una útil pero peligrosa, la cual es la de activación a 6-TGN, que riega un jardín pero puede inundarlo si hay demasiado flujo. Normalmente el cuerpo equilibra el flujo, pero si tapas la rama segura, todo el agua va a la parte peligrosa y causa puede causar citopenias, o en este caso, en este ejemplo burdo, causa desastre. Como puedes ver en la imagen izquierda te puse lo de la inactivación y de la parte derecha te puse la activación. La inactivación de ácido 6-teúrico es gracias a XO, y este ácido 6-teúrico digo que es inofensivo ya que tú lo puedes excretar al ir al baño. También en este ejemplo que hice es como si tú regaras a una planta pues con unos niveles de agua bastante buenos. Y en el de activación, el ejemplo que puse es como una plantita ya súper, puse una planta con demasiada agua. Es lo que trato de explicar en este ejemplo. Bueno, en la siguiente presentación hablo de tipos de inhibiciones en enzimas. En esta presentación, más que nada la pongo para cuando hablemos de qué hace el allopurinol, ya sepamos más o menos qué onda. Intenté encontrar imágenes parecidas, por ejemplo, rojo con rojo, verde con verde, pero la verdad no encontré. Tipos de inhibición en enzimas. Hablo de tipos de inhibición en enzimas, ya que el allopurinol
en concentraciones muy, pero muy altas, en concentraciones altas el allopurinol es irreversible. Por eso, o sea, puse aquí flecha roja hacia arriba, o sea, que está elevado, es irreversible en allopurinol. Y si tiene una baja dosis, es reversible, es reversible competitiva. El allopurinol depende de la dosis. Justo vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Qué es el allopurinol? El allopurinol es un fármaco que se ocupa para la gota, que inhibe la enzima XO de forma, justo como ya lo habíamos hablado, irreversible y reversible. El allopurinol se transforma en oxipurinol, su forma activa, y se une al sitio activo de la XO como si fuera su sustrato normal. Pero una vez ahí causa una reacción que inactiva permanentemente la enzima, que es la inhibición irreversible. Además inhibe de manera competitiva la xantina oxidasa a bajas concentraciones y de manera no competitiva a altas concentraciones. Es lo que, trato yo como de explicar en este ejemplo. Una analogía que yo intenté ocupar para que entendieran es que a todos nos ha pasado de que a nuestro teléfono le entra como pelucita al centro de carga. El centro de carga es como nuestra enzima y la pelucita es como el allopurinol, que por ejemplo en este caso, en este ejemplo, sería reversible, ya que tú le quitas con, no sé, un cotonete, esa bolita de pelusa que tienes y ya se vuelve a activar, o sea, ya todo vuelve a funcionar. En todo caso de que sea irreversible el allopurinol, es de que, no sé, le pegues a tu teléfono, se te caiga y se te descomponga y ya no pueda cargar. Este ejemplo más que nada lo hago para que entiendan de que a bajas concentraciones es reversible. En este caso es la pelusa, y a alta dosis es irreversible y es cuando se te cae el teléfono. Ahora yo, Saily, les voy a hablar acerca del gráfico de Michaelis-Menten. Bueno, este es un gráfico que representa visualmente en forma de hipérbola la relación que existe entre la velocidad inicial de una reacción enzimática y la concentración de un sustrato. Y esta relación tiene un nombre. Se llama constante de Michaelis-Menten. También se representa como Km, que pues es la concentración que alcanza la velocidad máxima. Y bueno, la velocidad máxima, la Michaelis-Menten no explica, sino que más bien es difícil saber calcular la velocidad máxima que alcanza, porque esto se asemeja a una asíntota. En sí nunca alcanza a tocar el eje de velocidad máxima y es muy difícil calcularlo. Por lo tanto, él dijo que se puede calcular más fácil con la mitad de la velocidad máxima. Y esto sería la Km. Ahora, también hay que tener en cuenta el concepto de afinidad, que es inversamente proporcional al Km. Es decir, entre menos Km habrá más afinidad por la enzima y entre más Km habrá menos afinidad. Entonces, sabemos que el allopurinol es un inhibidor irreversible. Kevin ya les explicó un poco acerca de ese mecanismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a analizar el gráfico de Michaelis-Menten, donde se puede ver la comparación entre un control, o sea, la enzima sin el inhibidor, y con allopurinol. Aquí nos podemos preguntar varias cosas, como por ejemplo, ¿cuál es más afín? Si cambia la Km y cuál avanza más rápido.
¿cuál alcanza más su velocidad máxima? Entonces, si observamos, la KM está en un mismo punto en ambas curvas. ¿Esto por qué? Lo que ocurre es que en sí, al inhibir la enzima, lo que pasa no es que como que se degrade, sino que más bien está disminuyendo la cantidad de enzimas activas, o sea, las que están reaccionando, y por lo tanto, nuestra KM, o sea, el sustrato y la cantidad de enzima seguirá igual, no va a cambiar. Lo único que ya cambiaría sería la velocidad, justo por eso que acabo de explicar. Al disminuir la cantidad de enzimas activas, también disminuirá qué tan rápido alcanza la velocidad máxima. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, que el alopurinol se une de manera irreversible a la xantina oxidasa, por lo tanto, se podría decir que es un inhibidor suicida. Y todo esto tiene mucha relevancia para el diagnóstico de este paciente, al entender que la velocidad es lo único que está bajando. Hola, yo soy Valeria y les voy a hablar de la representación de Lineweaver-Burke, también conocida como el doble recíproco de Lineweaver-Burke. Es un método gráfico que se utiliza para describir y analizar la cinética de las reacciones enzimáticas. Esta representación se desarrolló a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, que, como explicó mi compañera Saily, describe la velocidad de una reacción enzimática en función de la concentración del sustrato. Sin embargo, la representación gráfica directa de esta ecuación puede no ser lineal, lo que dificulta su interpretación y análisis. Por eso, Hans Lee Lineweaver y Dean Burke modificaron esta ecuación que convierte la curva no lineal en una línea recta, facilitando así su análisis. La fórmula matemática de la representación de Lineweaver-Burke es 1 sobre V igual a Km sobre V max por 1 sobre S más 1 sobre V max. En esta ecuación, la V representa la velocidad de reacción, Km es la constante de Michaelis, V max es la velocidad máxima de la reacción y S es la concentración del sustrato. En el gráfico de Lineweaver y Burke, el eje de las abscisas representa el recíproco de la concentración del sustrato, es decir, 1 sobre la concentración del sustrato, y el eje de las ordenadas representa el recíproco de la velocidad de la reacción, o sea, 1 sobre la velocidad de reacción. La intersección de la línea con el eje de las ordenadas da el valor de 1 sobre velocidad máxima, y la pendiente de la línea es igual a la constante de Michaelis sobre la velocidad máxima. Bueno, ahora retomaré un poco de la información de mi compañero Kevin para que la tengan fresca y no se pierdan. Bueno, él nos comentó de la inhibición que realiza el alopurinol sobre la XO, o sea, la xantina oxidasa. El alopurinol es un inhibidor irreversible de la XO. La xantina oxidasa transforma al alopurinol en oxipurinol, el cual queda firmemente unido al centro activo de la enzima e impide su función de manera prolongada. ¿Qué efecto tiene esto sobre los parámetros cinéticos? Bueno, en términos de cinética enzimática, la afinidad por el sustrato no cambia, porque la enzima que queda activa todavía reconoce al sustrato igual que antes. Mientras tanto, la velocidad máxima de reacción disminuye, porque hay menos moléculas de XO funcionales disponibles, o sea, la enzima está parcialmente inactivada. ¿Cómo este cambio produce citopenias? El alopurinol se convierte en oxipurinol, el cual se une de manera irreversible a la xantina oxidasa, reduciendo su actividad enzimática. Al bloquearse la vía de inactivación del SMP, aumenta la acumulación de sus metabolitos activos. Esto potencia el efecto citotóxico de la azatioprina y conduce al desarrollo de citopenias en el paciente. Para entender el mecanismo, hablemos de la enzima clave, la xantina oxidasa o XO y el metabolito del alopurinol. El oxipurinol se une a esta enzima y la deja inactiva. Esto se conoce como una inhibición mecanismo basada.
Normalmente la aciatoprina se convierte en 6-mercaptopurina o 6-MP. La XO debe inactivar a esta 6-MP para que sea eliminada, pero con la XO bloqueada el 6-MP no tiene por dónde eliminarse. Toda esa 6-MP sobrante es desviada por el cuerpo hacia la vía de activación, formando el metabolito tóxico principal, los nucleótidos de 6-tioguanina o 6-TGN. Estos 6-TGN se acumulan a niveles excesivos y se incorporan directamente al ADN de las células de la médula ósea, que están en constante división. Esto resulta en una toxicidad directa y citotóxica sobre el tejido productor de sangre. El daño en la médula ósea tardó aproximadamente 3 semanas en manifestarse en el paciente. El resultado de la toxicidad por 6-TGN es la pancitopenia. La pancitopenia es la disminución crítica de los 3 linajes celulares principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El paciente manifestó fatiga progresiva debido a la anemia reflejada en su hemoglobina de 9.5. Presentó petequias y riesgo de sangrado por la trombocitopenia. Pero el signo más alarmante y la verdadera emergencia es la neutropenia severa, donde sus leucocitos cayeron. Esta falta de defensas causó la febrícula, indicando el inicio de una infección grave que requiere un ingreso hospitalario inmediato. El manejo de esta crisis fue doble y urgente. Lo primero fue suspender inmediatamente ambos fármacos, la aciatoprina por ser el tóxico y el alopurinol por potenciar la toxicidad. Segundo, proporcionar soporte vital. El paciente debe ingresar para el manejo de la neutropenia, que siempre se trata como una sepsis potencial, iniciando antibióticos de amplio espectro de inmediato. Una vez superada la fase aguda, la combinación de ambos fármacos sigue contraindicada para el tratamiento a largo plazo. La solución es la sustitución. La mejor práctica es reemplazar uno de los fármacos. Podemos sustituir el alopurinol por febuxostat u otro inhibidor de laxantina que no interactúe tan peligrosamente, o podemos cambiar la aciatoprina por otro inmunosupresor como el micofenolato de mofetilio. El objetivo final es la prevención, una correcta revisión y reconciliación de medicamentos al inicio del tratamiento. Podría haber evitado todo esto y hubiera evitado esa toxicidad potencialmente mortal.